En este capítulo vamos a hablar de la industria y el comercio en los inicios de la Revolución Industrial. Y vamos a conocer concretamente quiénes fueron los impulsores del crecimiento. Como hemos visto en capítulos anteriores, la máquina de vapor de James Watt permitió impulsar muchos mecanismos industriales. Sus aplicaciones fueron diversas. En la industria, especialmente la textil, aumentaron la producción total y la productividad, permitiendo abaratar costes y disminuir el precio de venta. Los barcos de vapor y los ferrocarriles acortaron las distancias y los tiempos y abarataron el transporte. En minería se aumentó la productividad y en agricultura el rendimiento gracias a la maquinaria agrícola. Tanto la industria como el transporte experimentaron un crecimiento espectacular, y todo esto permitió el auge de la industria y el comercio. Vamos a analizar ahora con todo detalle el sector industrial. Su origen estuvo en Inglaterra y había dos grandes tipos de industrias: las metalúrgicas, que solían estar junto a las cuencas de carbón, y las textiles, que estaban junto a los canales y los ríos. Luego también había un tercer tipo de industrias que estaba en grandes ciudades, como por ejemplo Londres. Y aunque surgió en Inglaterra, como hemos dicho, también se expandió muy rápidamente por el continente europeo, sobre todo en el norte de Francia, Países Bajos y los estados alemanes. Las industrias más importantes fueron la textil, la siderúrgica y la minería de hierro y del carbón. ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, pues hasta el nacimiento de la industria textil, los tejidos y el hilado en general se realizaban en los hogares, en la mayoría de los casos para consumo propio. Las características de esto era que tenían escasa productividad, la producción era dispersa y antes de fabricar su producto pactaban contratos con comerciantes y vendedores que les suministraban a menudo las materias primas necesarias. Y para la fabricación de los productos usaban únicamente la máquina de hilar o rueca. Sobre el siglo XVIII comenzó el comercio de indianas, que era un tejido de algodón estampado procedente de la India, y el gobierno británico, ¿qué hizo? Pues prohibió su importación para estimular la producción de tejidos dentro de Inglaterra, concretamente de algodón. El beneficio que tenía el algodón, bueno, pues que era un tejido suave, de fácil lavado y más higiénico que la lana, era muy económico si se producía en grandes cantidades, y la materia prima resultaba muy barata porque se adquiría a bajo coste al importarse de la India o de las grandes plantaciones esclavistas de Estados Unidos. Pero la verdadera mecanización del proceso se inició con la lanzadera volante, que aumentó la velocidad de este y permitió ensanchar las piezas. Las máquinas de hilar incrementaron la productividad en el hilado, y la incorporación del telar mecánico aumentó la producción de tejidos y permitió el abaratamiento de su coste. ¿Y qué se consiguió con todo esto? Pues mayor productividad, que la producción estuviera concentrada en fábricas, que cada trabajador creara una parte separada del conjunto total del producto, aumentando la eficacia del proceso, y que los trabajadores fuesen remunerados mediante salario en vez de por pieza fabricada. Y si la industria textil experimentó un gran auge, no se quedó corta tampoco la siderurgia, que ya en el siglo XVIII hubo un gran incremento de la demanda de hierro para poder fabricar todo tipo de artefactos, municiones, barcos, máquinas, etc. Y para abaratar costes se buscó un combustible más efectivo y barato que el carbón vegetal, y este fue el carbón de coque. Gracias a su elevado poder calorífico, incrementó espectacularmente la producción de hierro y permitió el crecimiento de la minería del carbón para encontrar más carbón debido a su alta demanda. Otros grandes avances en la siderurgia fueron, por ejemplo, el perfeccionamiento de las técnicas como la pudrición y laminado del hierro, que permitieron tener un hierro de mayor calidad, o la invención del convertidor de Bessemer, y con él se consiguió la fabricación del acero, un material muy elástico y apto para la construcción de cualquier tipo de maquinaria. Aquí podemos ver cómo funciona. Mediante la introducción de la materia prima como el mineral de hierro y el carbón en el alto horno, se separa la escoria del hierro fundido y el convertidor, mediante un proceso, convierte el acero, que se vierte, como es líquido, se invierte en moldes, y cuando se solidifica pasa por el martillo pilón o por la laminadora.
La minería creció espectacularmente porque la revolución industrial se basaba en la obtención de dos materias primas, el carbón, que valía como combustible y fabricación de acero, y el hierro como materia base. El carbón se extraía principalmente de Gales, también en el centro de Inglaterra se extraía hierro y carbón, y por tanto la industria siderúrgica estaba ubicada cerca de las cuencas mineras y junto al mar o muy próximas a puertos para permitir la exportación e importación del material y del producto ya fabricado. El proceso de industrialización por el continente europeo fue muy desigual. En Francia, Bélgica y Países Bajos, el sector textil tuvo poca importancia y se basó principalmente en la explotación de las minas de carbón. En Alemania se sustentó la industrialización en el carbón y el hierro y en el sector siderúrgico y químico. En el Imperio Austrohúngaro y en Rusia solo se industrializaron determinadas zonas muy concretas del territorio y en el resto del mundo solo Japón y Estados Unidos vivieron un boom industrial semejante al de Europa Occidental. Y en todas estas zonas industrializadas se generaron los paisajes negros que fueron fruto de las escorias del material y del humo derivado de la combustión del carbón. En resumen, la revolución industrial de Inglaterra produjo una degradación del paisaje y una explotación irracional de la tierra allá donde se instaló. Y en esta última parte hablaremos del comercio. La revolución industrial originó la economía de mercado. Esto significa que no solo se produce para el autoconsumo, sino que además se produce para vender en mercados urbanos e incluso en otros países. Esto fue posible gracias al aumento de la población y a su mayor poder adquisitivo. Precisamente el comercio interior creció espectacularmente gracias a la mejora de los transportes. Inglaterra aumentó su red de ferrocarriles, canales y carreteras. El ferrocarril fue uno de los grandes protagonistas de la revolución industrial. Su éxito comenzó en 1814 cuando George Stephenson utilizó la máquina de vapor como medio de locomoción. Enseguida se aplicó el invento a las minas de carbón. Y fue en 1821 cuando el Parlamento autorizó la construcción de la primera línea de ferrocarril con tracción de vapor. Esta línea fue inaugurada en 1825. 5 años más tarde se diseñó por completo la primera línea ferroviaria moderna que unía Liverpool y Manchester y el ferrocarril ya experimentó una rápida expansión por Inglaterra, Europa continental y Estados Unidos. Los primeros canales se empezaron a construir en Gran Bretaña en el siglo XVIII para poder comunicar los centros industriales del norte británico con los puertos marítimos del sur y de Londres. Los canales fueron la primera tecnología que permitió un fácil y relativamente rápido transporte de mercancías por todo el país. A esto se unía el relieve del país completamente llano, lo que permitía que los canales fueran construidos rápidamente y a un bajo precio. A principios de la década de los años 20 ya existía una red nacional consolidada, y el ejemplo inglés fue rápidamente copiado por Francia, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. Pero el uso de los canales empezó a decaer a partir de 1840, cuando el ferrocarril se impuso en el transporte de mercancías y pasajeros. El esfuerzo por construir y mejorar carreteras empezó ya antes de la Revolución Industrial, cuando acabaron las guerras napoleónicas a principios del siglo XVIII y en ausencia de otros medios de comunicación más eficaces, las carreteras fueron extensamente mejoradas. El país pionero fue Francia, con una red de 33.000 kilómetros. Los Países Bajos, Prusia o Suiza también habían vivido una gran mejora en las comunicaciones, pero en Gran Bretaña el rápido desarrollo de ferrocarriles y canales le quitó importancia a su construcción. La técnica mejoró mucho, y para el transporte se utilizaba la diligencia, que viajaba a una velocidad entre 10 y 15 km a la hora. En otros países como Italia, Rusia o España, el transporte por carretera era muy deficitario. Y finalmente, por lo que respecta al comercio exterior, Inglaterra gozaba de una gran ventaja: tenía unas colonias donde exportar sus productos manufacturados. Este es un mapa del mundo con las colonias británicas a finales del siglo XIX. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.